Muy bien, seguimos con el periodismo independiente de Interferencia.cl y su periodista Lisette Fosa, a quien le doy la bienvenida. Lisette, ¿cómo está? Bien, Frey, ¿Cómo muy han bien. estado las maldades de Interferencia.cl? Bien, hartas maldades. Vamos a hablar hoy día de varias cosas. Ya, pues comencemos con esto, al tiro de inmediato, que dice así. El perfil conservador de la jurista que elaboró informe para Carabineros que niega crímenes de lesa humanidad durante el estallido. La abogada española Alicia Gil se opone a la justicia con perspectiva de género y dio una polémica entrevista a un medio español a propósito del caso La Manada. Además, es contraria a la aplicación de la figura del delito de genocidio para perseguir a quienes han exterminado a colectividades por razones políticas, a pesar de que ha sido una herramienta para condenar esos criminales. ¿Quién es esta abogada Alicia Gil y cómo llega, ¿no?, ella a ser contratada por los Carabineros, verdad? Sí, nos llamó la atención, hicimos este reportaje, nos llamó mucho la atención la autora de este estudio, que fue un estudio que fue muy comentado la semana pasada, ¿Ya? Porque hablaba de que Carabineros no había cometido delitos de lesa humanidad o de derechos humanos, en realidad, de violaciones contra los derechos humanos durante el estallido social. ¿Ya? Sabemos que ocurrieron muchas cosas muy graves y que varios organismos internacionales ya habían dicho que habían sido violaciones a los derechos humanos. Entonces, en ese momento dijimos, bueno, ¿qué pasa aquí? ¿Quién es la autora de este informe? Que el Mercurio lo cita, pero tampoco es público el informe. Entonces leímos un poco qué es lo que se cita y claro, es Alicia Gil, que es una jurista española más bien académica. Ella se dedica al mundo académico y no es conocida en el rubro de los derechos humanos. No destaca en eso, digamos, sino más bien en el tema del derecho más académico, es profesora, universidad. ¿Y por qué Carabineros llega entonces a ella, ¿no? ¿Cómo la se elige con pinza? ¿Hay un concurso público? ¿Cómo? Nosotros creemos que al final tiene que ver con que ella calza con un perfil mucho más conservador y eso es lo que mostramos en el artículo. O sea, ella es una jurista más conservadora que ha criticado en varias columnas de opinión la perspectiva de género, por ejemplo, en el derecho. Ha criticado el concepto de genocidio, que es un concepto que sabemos que se conoce desde la Segunda Guerra Mundial, todo lo que pasó con el Holocausto, una cosa que se ha discutido mucho en tema de derechos humanos y está bien aceptada, digamos, y ella lo pone en duda. Y en un artículo de El Mundo, del diario El Mundo, ella habla también del caso de La Manada, no sé si te acuerdas, sí, claro, esta violación. escándalo mundial, ¿no? Una violación masiva, ¿no? Grupal a una niña y que quedó con, incluso en un momento quedaron libres estos sujetos. Sí, una violación masiva a una chica que en un contexto además de la fiesta de San Fermín, ¿no? Que es como una fiesta muy conocida, muy tradicional de allá de España y que fue al fin, en el primer juicio, en el fondo, el primer veredicto, se decidió que se dictaminó que era un abuso sexual y no una violación. Entonces, esta jurista, Alicia Gil, estaba de acuerdo, digamos, con este veredicto. Esto generó una serie de protestas, no sé si te acuerdas, protestas masivas allá en España. No, y en el mundo entero, o sea, fue un escándalo, ¿no? Sí, un escándalo. Además, porque hay casos emblemáticos de violaciones grupales, digamos, terrible, acá en Chile igual, en Argentina. Entonces, que quedara como una especie de jurisprudencia de que era un abuso sexual y no una violación, era terrible. Oye, esta jueza entonces estuvo a favor de la manada en ese sentido. Y ese es el perfil, claro, a favor de que era un abuso sexual. Ella es muy técnica para hablar, pero claramente detrás de ese tecnicismo hay una visión muy conservadora del derecho y claramente Carabineros buscó un perfil así seguramente para el informe. ¿Cómo explica Camilo Solís y Diego Ortiz, los autores entonces, de qué serviría este informe, por qué se hace, ¿no? ¿Cómo le sirve a Carabineros un informe de una jurista española como esta? Claramente lo que comentaban las fuentes de Camilo y Diego en el reportaje se ve que ellos buscan evitar juicios internacionales por temas de derechos humanos. En Carabineros y el actual gobierno de Piñera están muy atentos a lo que se pueden hacer con movimientos en temas de derechos humanos a nivel internacional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el juez Garzón ya había anunciado algún tipo como de proceso que quería hacer. Entonces,
este informe, que además de una jurista internacional, o sea, extranjera, digamos, española, podría ayudarles a respaldar, Claro. Descartar ese tipo de delito. Es muy difícil igual, es muy difícil. Sí. Bueno, Pamela Giles, que estuvo acá hace un par de semanas, decía que ya Sebastián Piñera, a través de su primo, ¿no?, y exministro Chadwick, estaba viendo ya cómo poder instalar algún tipo de juicio o defenderse internacionalmente de potenciales juicios de lesa humanidad. Entonces, sería, me imagino, parte de un proceso. Pero además, en la nota se habla de que esta jurista o esta señora española se había apoyado en el Instituto Nacional de Derechos Humanos, ¿no? Claro. Chileno. Es delicado ese tema porque el director del actual instituto, el actual director del instituto, Sergio Mico, que ya hemos hecho ya varias notas al respecto, él se refirió al principio del estallido de que no había vulneración sistemática a los derechos humanos. Y aunque es un tema que puede ser muy técnico a la hora de los que hubo, como dice uno, no cambiaba nada en los hechos y en la calle, sí te da a entender que puede ser una interpretación que a nivel internacional se puede tomar. La palabra sistemática es muy importante. Es muy importante. Y bueno, después se retractó, hubo informes que avalaron la violación sistemática de derechos humanos en Chile, pero de alguna manera ella, Alicia Gil, toma estas palabras y da a entender que sería una especie de consenso, lo que no es para nada, digamos, en el mundo de los derechos humanos, esa declaración de Sergio Mico fue criticada. Sí, la defensa del gobierno, ¿no?, encabezado por Sebastián Piñera y de Carabineros, que actuaron bajo las órdenes del Ministerio del Interior de Sebastián Piñera, están usando muchas aseveraciones del Instituto Nacional de Derechos Humanos a su favor, ¿no? Sí. De Sergio Mico. Ustedes sacaron una nota que también la conversamos en su momento, de cómo Sergio Mico y el Instituto Nacional de Derechos Humanos había bajado a la mitad la contabilidad, por ejemplo, de los traumas oculares. Sí, yo creo que ahí Sergio Mico ha jugado un poco a estar más bien a favor, digamos, de una postura más general y más light, diría yo, como de criticar todas las violaciones de derechos humanos que hubo en Chile. Y como dices tú, esto es parte como de algo más grande, que tiene que ver con una planificación de que el gobierno, los juristas, los asesores están haciendo con respecto a cómo plantearse internacionalmente, con respecto a lo que pasó el 18 de octubre y adelante, digamos, y los días que siguieron. O sea, vamos a ver más de este tipo como de justificación. Muy bien, sigamos entonces viendo los reportajes de interferencia.cl, Lisette. Sigamos con esto, ¿no?, que habla que la esposa y madre del ministro Ossa trabajan para empresas de asesoría y manejo de rentas vitalicias. ¿De qué se trata esta nota, Lisette, no? Sí, esta nota salió originalmente en Doble Espacio, que es una revista de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Chile. ¿Ya? La tomamos porque, estaba muy bien hecha, tiene además una información clave, que es que se están discutiendo en la Cámara dos proyectos de ley que tienen que ver con las rentas vitalicias, dos mociones. Y sí, que tienen que ver con, primero, restablecer las platas que se entregaron por un retiro nomás que tuvieron ellos, porque recordemos que las rentas vitalicias no estaban tomadas en cuenta a la hora de hacer el primer retiro del 10% de las AFP, ni el segundo. Recién como al tercero pudieron acceder las personas que habían jubilado, y es casi la mitad de los jubilados en Chile, cerca de un 40%, que tienen rentas vitalicias, que eligieron este sistema para jubilarse. Entonces era todo un problema. Aquí el reportaje habla de gente que vio este problema, que no recibió IFE, que no recibió nada en el fondo, y además no recibió el 10%, o sea, estaba muy mal económicamente el año pasado. Y se organizaron e insistieron, y ahí, lograron tener un retiro del 10%, pero este retiro automáticamente les bajó las pensiones bastante, digamos, ¿cachai? Algunos, muchos más que a otros, digamos. Hay un ejemplo ahí de una persona que es una viuda que recibe como una especie de Montepío porque su marido murió, y le bajó 5.000 pesos, pero hay gente que le bajó mucho más y además, recordemos que además son pensiones bien miserables. ¿Qué tiene que ser? Además, no es cualquier ministro, ¿no? Estamos hablando del ministro secretario general de la presidencia, es como el cabildero del gobierno, el que tiene que mover los votos, tiene que pirquinear los votos ahí en el Parlamento. Por lo tanto, eso lo hace, me imagino, mucho más sensible aún esta incompatibilidad. Sí, exactamente. Por esos dos proyectos, porque en el fondo, de alguna manera, él puede darle, el gobierno es el que le da urgencia o no a un proyecto, pero además tiene que ver con que él está todo el día, digamos, con
la relación con los parlamentarios y tiene a su mamá que trabaja para una aseguradora y su esposa que es asesora. Claro. O sea, su esposa trabaja para una empresa que asesora sobre rentas vitalicias. No es directamente las que entregan las rentas vitalicias, sino que lo que hacen es calcular tu renta y decirte cuál es la mejor aseguradora, por ejemplo, para ti, qué es lo que te conviene, pero trabajan directamente con este sistema. O sea, ¿y qué es lo que dijo el gobierno aparte de esto? respondió al ministro, se refirió, fue muy escueto, digamos, solo dijo que su esposa, aclaró lo mismo que te digo, o sea, que su esposa, pero eso ya lo hizo el reportaje igual, como que en el fondo repitió lo mismo, que su esposa es asesora, que no tiene que ver directamente con las rentas vitalicias y que su mamá efectivamente trabajaba en una aseguradora, pero que eso ya se sabía. Lo importante no es que se sabía o no, digamos, o sea, lo importante es que él es una persona de influencia, o sea, está trabajando, como dices tú, con el Congreso. Claro, por supuesto, es un ministerio clave, ¿no? Sobre todo en el manejo, en la relación directa del Poder Ejecutivo con el Legislativo. Ese es su trabajo, finalmente, sí, ¿no? Hay una especie de conflicto de interés ahí que es delicado. Al menos él quizá debería abstenerse de pronunciarse sobre temas de rentas vitalicias, porque ya 2 familiares relacionados con el tema, complejo. Y esta última nota la hizo usted, Eliseth, junto con el jefe, con Víctor Herrero. Dice Julio Valladares, el operador político y lobista de empresas en el corazón de la campaña de Jasna Proboste, asesor de parlamentarios de la democracia cristiana. Valladares, militante de CEA, ha sido un histórico asesor operador político de su partido. Por ejemplo, fue dirigente en el Colegio de Profesores, se desempeñó como contraparte de los gremios del sector público, como asesor en el Ministerio de Hacienda. En fin, también tiene una empresa de lobby, tuvo al menos en 2010 con EXA. La importancia de este señor Valladares en la campaña de Jasna Proboste, ¿cuál sería? Es bastante importante, según las fuentes a las que accedimos, Jasna Proboste escucha a 2 o 3 personas, Cristian Torres, quizá el senador Pizarro, su marido, que es una persona que no está ligada a la política, digamos, y Julio Valladares, a nivel de importancia. Mira, o sea, de su círculo de hierro este señor. Del círculo de hierro. Y Julio Valladares es un viejo conocido del Ministerio de Hacienda. Fue asesor por varios gobiernos, al menos desde Bachelet 1, digamos, y Bachelet 2. Asesor en Hacienda junto a Alberto Arenas, que después fue ministro, pero ya era asesor cuando Alberto Arenas estaba en la DIPRES. Ministro de Hacienda, fue uno de los que vio también la reforma tributaria de la presidenta Bachelet, la pre-campaña, ¿no? Sí. Y también tiene ahí un... Y Valladares era el hombre de la reforma tributaria en las sombras, digamos, porque cuando gana Bachelet el 2014, la reforma tributaria era un tema complejo que ya se venía discutiendo por el que estaba en el programa. La DC la torpedeó del principio. Sí, y ahí Valladares, militante de C, era el encargado de negociar con los parlamentarios y era el asesor o uno de los asesores mejores pagados del gobierno en ese momento. Tenía 6,5 millones de pesos de sueldo. Piola, o sea, digamos. ganaba casi como un parlamentario. Más o menos como uno, ¿no? Claro, por supuesto. Más o menos lo que gana uno. No, ojalá, digamos, pero era un asesor importante, digamos, un asesor clave. Y según los que nos dicen, él es cercano al ala como más liberal de la ADC, cercano a Jasna, digamos, y el grupo, pero no deja de ser un asesor que... Lo que no evita que sea un gran asesor, por muy liberal que sea, ¿no? El tema es que él seguía teniendo esta empresa de lobby con otros militantes de C. Ya en un reportaje del 2014, CIPER lo devela, y al parecer siguió negociando y haciendo lobby, porque encontramos que el 2018 aparece como lobista en Infolobby, que es donde se reportan todos estos noticias. Pero ¿cómo se podía hacer, Lisette, y ahí me imagino que está el kit del asunto también del reportaje, ¿no? ¿Cómo se puede hacer las dos cosas a la vez? Asesor como persona, pero también teniendo una empresa de lobby detrás, ¿no? Porque el lobista tiene intereses de tercero, por definición, y así está en la ley y así está legalizado. Pero él también era asesor personal también de la democracia cristiana. Por ley se puede, digamos, es como éticamente y es cuestionable, y eso es lo que nosotros tratamos de mostrar. O sea, como alguien que viene y trata de impulsar, como Jasna Proboste, que ha tratado de mostrarse bastante libre de las cargas de la concertación, o de la ex nueva mayoría, una persona proba, etcétera, tiene a Julio Valladares al lado de ella, digamos, que es un conocido lobista. El último lobby que aparece hecho por él tiene que ver con una minera, que es una minera muy grande de litio. Sí, una de las mineras más grandes de litio. Y ahora justo está parado en el Senado, en la Comisión
de Minería del Senado, la cual integra Yanna Proboste, Exacto. preside Isabel Allende, en la ley de royalty. Claro. El royalty minero. Él asesora de manera transversal a la bancada DC, pero se sabe que es bien cercano a Yasna y como dices tú, o sea, está cerca, muy cerca. Y además, Valladares tiene una historia, porque él fue parte del Colegio de Profesores de los 80, entonces conocía a los gremios y por eso él entra después de subsecretario del Trabajo, luego pasa a otros cargos, pero después cuando entra a Hacienda, además de negociar la reforma tributaria en Bachelet II, lo que hizo antes era el negociador con los gremios para el reajuste del sector público y todo eso. Entonces los gremios lo conocen muy bien y él conocía muy bien a los gremios. Y dicen que era un negociador muy duro, no muy prosindicalista, digamos, a pesar de venir de ese mundo. Entonces, bueno, ese es el perfil de este personaje que es conocido, pero... Una de las manos derechas de entonces Yanna Proboste, nada menos que en asunto económico. Claro, vamos a ver si refleja en el fondo Valladares los pensamientos de Yanna Proboste, refleja acaso la visión que tiene, por ejemplo, del trabajo, el mundo sindical o el tema del lobby, como dices tú. O sea, legalmente él puede ser asesor de la DC y lobista, digamos, pero ¿de qué nos habla esto políticamente? Bueno, los asesores también son bien variados, como tú también lo recordaste de Yanna Proboste, ¿no? El senador Pizarro, también todo Alto Cornejo, en fin, ¿no? Y la democracia cristiana también es bien variopinta en ese sentido. Sí. Ahí está don Julio Valladares. Llamemos a la suscripción, como todas las semanas. ¿Te parece, Eliseth? Sí. Su propina es mi sueldo, seguir defendiendo el periodismo independiente desde apenas 3.000 pesos mensuales, Eliseth, ¿verdad? No es nada, o sea, es un buen chop, ¿no? Una buena pinta. Claro. Oye, y además, y lo hablamos harto con Andrés, que sigue de vacaciones, me imagino. Ahí está el jefe. Sí, ahí está el jefe. Es más que una cara bonita, el director de Interferencia. Sí. Es un buen regalo también de cumpleaños, ¿no? Tú. Sí. Regalar una suscripción. Es súper buen regalo. ¿Sabes que nosotros hicimos una campaña de Navidad el año pasado? Sí, pues decirle. Y les fue súper bien. Harta gente regaló. Parte la esa campaña suscripción. nosotros. Sí, pues. Así que el viejo pascuero ahí debería estar ya preparando estos El regalos. viejo guaso de ahora, de la fonda, sin un regalito de fonda, no viene mal. Claro, sí está sobrio, sí. Muy bien, Lisette. Saludo también a todo el equipo de Interferencia en tu nombre, que esté muy bien. Gracias. Temas necesarios, muchas gracias también por la sintonía. Ha sido stock disponible desde el escenario del poder. Nos encontramos nuevamente por Vía X y por la libre expresión. Chao.